Cristo tenemos el Pentágono de Dios. Ahí están todas las riquezas, todo el poder concentrado para que nosotros lo accesemos. Entonces dice, y a fin, pero ¿cuál es el fin de estos 5 ministerios? ¿Para qué necesita usted 5 ministerios? Porque yo le digo, traen un profeta, todos se ponen contentos, empieza a vibrar y todos quieren palabra y aquí y allá, y les da palabra y empieza a profetizarles, pero luego que se van se les olvida la profecía y no cambiaron su vida. Siguen practicando lo que antes practicaban. Pero cuando viene, por ejemplo, la parte magistral de Dios, porque la parte magistral de Dios no solamente te va a enseñar, sino te va a activar. Dice, aquí está la palabra, aquí está ahora. Y cuando toca el corazón, cambia al hombre y empieza a caminar en pos del Señor Jesucristo. Y mire, tiene ahí su palabra, porque quiero que vayamos de punto en punto para poderlo analizar y mirar, sacar la vida que tiene la palabra para poder reflejar a Cristo, porque yo no vine a que ustedes me vean, yo vine para que ustedes vean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos son los únicos que lo pueden levantar y sacar de cualquier situación donde usted esté. Amén. Aleluya. Entonces dice, miren lo que dice el 12, ¿cómo empieza? ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Quién me ayuda? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos no son los que están en iglesias con veladoras y escaparates. Los santos son aquellos que tienen la verdad, que tienen la vida, que tienen el amor, tienen la gracia, que tienen la identidad y la seguridad del Padre. Estos son santos porque el Padre los está santificando día a día. Porque la santificación es progresiva. No es un hecho, no es un evento, sino es algo que se lleva día a día. Amén. Amén. Cuando nosotros miramos, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pero aquí viene algo que la iglesia tiene que aprender a ver. ¿Para qué lo están perfeccionando a usted? Para que usted participe de la obra del ministerio. Porque yo le digo, hay banqueros, hermanos, banqueros derechos y banqueros izquierdos. Pero cuando regresan a su casa, ellos tienen una delegación. Hoy el Señor los está delegando y les está delegando para la obra del ministerio. Quiere decir, yo tengo que reflejar a Jesucristo, y cuando las personas lo vean, me van a decir, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué caminas diferente? ¿Por qué pensás diferente? ¿Por qué vivís alegre? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué tan alegre? Porque yo tengo a Cristo. Y mira, ¿será que me puedes dar un poco? Por supuesto. Amén. Te voy a dar la esencia del gozo. Se llama Jesucristo. Amén, amén. Ahí es donde cambia. Y dice del ministerio, pero ¿para qué va a salir usted a predicar, a enseñar? Porque la mejor prédica no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Lo que uno hace. Porque muchas veces, por ejemplo, los hechos hablan tan recio que las palabras no se oyen. La persona es tan mala y hace tantos estragos, siempre anda en un berenjenal, que cuando comparta a Dios nadie se lo cree. Pero mire lo que dice la palabra. Y dice, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De esta mañana usted tiene que decir, hoy, repita conmigo, hoy estoy siendo edificado como el cuerpo de Cristo. Y yo doy los derechos legales a mi Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo para que me edifique. Mira, ahorita que le dio a usted los derechos legales,
va a empezar a caminar en una dimensión diferente, porque ahora que usted tiene los derechos legales del reino, los demonios de su casa se van a tener que ir. Amén. Se van a tener que ir. Amén. Por ejemplo, yo les contaba en Mazatenango hace como un mes sobre la pobreza. Que llegué a la casa de una hermana donde hacíamos el discipulado y dice: hermano Carlitos, fíjese que hoy no tengo nada que darle. No se preocupe, le dije yo. No se preocupe, yo vengo a entregarle la palabra de vida. Y si tiene que darme, no se preocupe. Es que fíjese que hoy amanecí sin ni un solo centavo. Y el atolito que yo le doy y su panito, yo siempre lo preparo. Pero hoy no tengo. Vaya, le dije yo. Entonces le dije: dame tu cincho. Pues ya sabes qué hacer, ¿no? Pues no, cincho. No trae, dame tu cincho elegante. No carga cincho. Mire, los hombres tienen que tener cincho. Y agarré el cincho. Y todos se preocupan. ¿Por dónde va a empezar el profeta? Porque uno sí tiene que cinchasear. Y entonces entré en la casa y empecé en las paredes, en el piso. ¡Fuera pobreza! ¡Fuera pobreza! Amén. ¡Fuera pobreza! Y le dije: hermana, agarra la escoba y empiece a barrer la pobreza. Y yo chicoteando paredes, ventanas, todo. Y echamos fuera la pobreza. Y luego que chicoteamos la pobreza, empezamos a discipular. Y al otro día me llama: hermano Carlitos, fíjese que yo hice un préstamo hace años y lo daba por perdido, pero hoy en la mañana me vinieron a tocar para pagarme lo que me debían. ¿Qué van a hacer los hombres el día de hoy? ¿Qué van a ir a hacer? ¿Para qué tenés el cincho? Yo les estoy enseñando algo. ¿Qué van a ir a hacer? Tienen que ir a chicotear. Tal vez la enfermedad, tal vez la escasez, tal vez la tristeza, el odio, los pleitos, las iras y contienda. Vaya y sáquelos de su casa. Porque en esa manera nosotros miramos que si estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos distribuyendo, el Señor, el Espíritu Santo está distribuyendo su autoridad y su poder en contra de los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces esos espíritus inmundos, como usted tiene la autoridad y los echa en el nombre de Jesús, ¿qué va a acontecer? Ellos se tienen que ir. Amén. ¿Verdad? Entonces dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero cuando usted llega al 13, mire, desde el 11 empieza a enseñarle a usted qué tiene que hacer. Desde el 4:11, ¿qué te está enseñando el Señor? Papito, ¿qué te está enseñando 4:11? 4:12. Repitan conmigo, agárrenme la onda. ¿Qué debo de hacer? Repitan pues. Debo de hacer. Díganlo recio. Desde el 4:11, ¿qué les enseña el Señor? ¿Qué debo de hacer? Ahora, yo les digo, ¿qué tienen que hacer? Pero yo no los pongo a repetir por repetir. Lo tienen que hacer porque es cuestión de vida o de muerte. De pobreza o de riqueza, de enfermedad o salud. Usted lo tiene que hacer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos del cuerpo de Cristo, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, hermanos,
tenemos la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que desarrollarla, porque los de la capital miran a estas iglesias pequeñas y los de aquí, de adentro, miran las iglesias grandes. Yo recuerdo un testimonio que dio el hermano americano. ¿Cómo te llamas? Lucas. Que dio Lucas, que dijo en 1961, y todos se quedaron congelados porque tal vez era el más viejo. Y yo, ¿verdad? Porque en ese... bueno, sigamos. Nosotros tenemos que ver cuál es nuestra función. Y yo recuerdo que llegaron con el hermano Pablo, que se llamaba Un mensaje a la conciencia, y él sacaba sus programas de 10 minutos todos los días. De repente ya no lo sacó, y apareció el argentino Luis Palau, y empezó la evangelización. Después apareció otro, y le fueron a decir al hermano Pedro ya se dio cuenta que lo están dejando atrás, ya está Luis Palau y hasta el otro, y él dijo no. Saben ustedes, somos un mismo cuerpo. Amén. Somos una misma iglesia. Amén. Y las victorias de Luis Palau son mis victorias. Amén. Porque somos el mismo cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, las victorias del monte Sinaí, mire, si yo no veo las victorias del monte Sinaí, no van a llegar a las iglesias que lo están viendo. Pero si levantan sus manos y le dan gloria a Dios, están activando para que esa bendición, esa unción, ese poder llegue a sus iglesias. Amén. Porque al final lo que nosotros queremos es una Magdalena totalmente transformada. Amén. Eso es lo que nosotros buscamos. Y dice, perfeccionar hasta que todos lleguemos a la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Y estas son palabras. Pero ¿cómo era Jesucristo? Jesucristo, cuando sabía que Cristo dejaba de oír la voz de Dios, se cansaba. Había estado orando y hasta las 10 de la noche estaba cansado, y cuando estaba agotado ya no oía la voz de Dios. Entonces subía al monte, cansado, agobiado, y ahí iba a escuchar la voz de Dios de lo que venía el siguiente día. ¿A dónde tienes que ir tú para vivir el día de mañana? Tenemos que subir al monte. Yo te preguntaría, ¿escuchan la voz de Dios? Amén. Porque tenemos que escuchar la voz de Dios, porque entonces dice, acontecerá si oyere. Quiere decir, nos dio la capacidad de poderlo oír. Y si no lo oímos, Señor, activa mis oídos para poderte oír. Amén. Activa mi corazón para poderte amar. Activa cada parte de mi ser, mis 5 sentidos, a la dimensión espiritual para poderte experimentar. Amén. Cuando nosotros miramos esa parte, entonces va a venir el Señor y viene como un susurro, un pensamiento leve, que muchos dicen, ¿será mi pensamiento? ¿O estaré loco? No, es Dios. Amén. Que empezó a hablarte, y si te va a empezar a hablar, te va a empezar a entrenar. Amén. Iba una vez en una esquina y miré a un señor que pasó, humilde, ya de edad avanzada, pero iba corriendo, apresurado a trabajar, y el Señor me dice, a ese hombre detente y dale una ofrenda. Yo no quería saber nada de eso. Yo salí corriendo, mira, iba corriendo, y a la mitad de la cuadra el Señor me dice, Carlos, y me detuve. No te dije que le diera
la ofrenda al hombre que te indiqué. Sí, Señor. Ve pues, ahora tuve que correr el doble. Sí, tuve que correr el doble. Porque en ese momento el Señor me lo mostró y venía de frente. Y yo seguí corriendo. Ahora, yo tenía que regresar lo que había corrido y avanzar lo que Él había avanzado. Entonces yo te digo, ¿escucha la voz de Dios? Porque ese es básico. Si escuchas la voz de Dios, yo te digo, tienes la victoria asegurada. Amén. Porque el Señor te va a llevar. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su callada estará contigo cada día de tu vida y nadie te podrá hacer frente. Amén. Amén. Entonces, cuando yo veo eso, nosotros tenemos que ir al 13. Pasemos al 14. Ahora, toda esta preparación, ¿para qué la tiene el Señor para con nosotros? Tiene que haber un motivo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vio a esas grandes multitudes? Dijo que se puso triste porque vio a todas esas multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Pero aquí nos muestra una visión diferente, que la iglesia tiene que crecer y nosotros miremos qué es lo que dice. Ya no seremos como niños Para que ya no seamos niños que cambian fácilmente de parecer que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, que son arrastrados por cualquier viento de nueva enseñanza. Entonces, que son artimañas que emplean para desviarlo a usted. Quiero que lo desvíe ahorita. Fíjese que me encontré con el alcalde y dijo que los que estuvieran a la 1 de la tarde les iba a dar 100 quetzales a cada uno. Ahí ya lo moví. Ahí ya lo moví. Y un hermano le dijo al otro, ¿sabías que el hombre se mueve únicamente en lo que quiere escuchar? Ja. Y le dijo, ¿oyes ese grillo? Yo no oigo nada, le dijo. Bien, ahí está el grillo. Pero ¿cómo se va a oír? Le dijo, en medio de toda esta gente que pasa y corre y vehículos. Pero afina tu oído y escucha, le dijo. No oigo nada. Vaya. ¿Quién tiene fichas? ¿Quién tiene quetzales? Tiene fichas, le van a dar fichas. Todas. Ahí está. Y él hizo esto. Todos iban corriendo, hizo esto. Cuando todos escucharon el chasquido de las monedas, todos voltearon a ver. Todos voltearon a ver. ¿Por qué? Porque les movió lo que hay en su corazón. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla por lo menos de 2 a 3 veces diarias. Todos los días habla Él. Cada mañana. Por ejemplo, hoy abrí el escritorio y miré mis audífonos y los dejé. Pero cuando vino, yo tengo problema en mi oído izquierdo. Tengo que usar un tapón, si no sigue progresando el problema. Pero cuando vine dije, oh, Señor Santo, perdóname, no traje los audífonos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros tenemos que dejar de ser niños ya. Hermano, diga, a partir de hoy dejaré de ser niño. Y ya no le voy a poner atención a la doctrina
doctrinas a las que me doctrinas desvían que me del desvían verdadero del evangelio. verdadero En evangelio. el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por ejemplo, piense que en los 90 la iglesia venía con poder. En la iglesia donde yo estaba no había necesidad de imponer manos. Caía la unción y todos quedaban tirados, unos eran sanados, otros quebrantados, otros liberados, y era tremendo. Y empezaron a levantarse iglesias con el mismo mover del Espíritu Santo. Pero al final de los 90, no recuerdo con precisión, vino la teología de la prosperidad. ¿Y a dónde se fue todo el pueblo? Deme 10 y Dios le va a dar 100. Deme 100 y Dios le va a dar 1000. Deme 1000 Y Dios le va a dar 10,000. y Dios le va a dar 10,000. Deme 10,000 y Dios le va a dar 100,000. Deme 100,000 y Dios le va a dar 1,000,000. Así lo enseñaron. Y empezaron a desviar a la iglesia. Y mire, qué difícil es regresar a la iglesia, a la edificación del cuerpo de Cristo, porque le sembraron una semilla de la prosperidad. ¿Y por qué recibieron esa semilla? Cuando ya eran prósperos, cuando ya eran herederos, cuando tenía las riquezas inescrutables en Cristo Jesús, pero no valoraron. Ellos vieron las monedas que cayeron y se fueron tras de ellas. Amén. ¿Verdad? Como yo digo, ¿cuál es la percepción que tienen cuando ven a Lucas y a todos sus paisanos? ¿Cuál es la percepción? Es esto, mira, Lucas. Los gringos tienen, dice. Sí, los gringos tienen, dice. Pero saben una cosa, los gringos que tienen a Dios no se manejan por emociones. Se manejan por guianza del Espíritu Santo. Amén. Y esa es la gran diferencia, porque nosotros tenemos que dejar de ser niños espirituales zarandeados por cualquier viento de doctrina. Amén. Dígame pues. Tenemos que guardarnos. Amén. Entonces, pero sigamos el 16. El 15. Ahora, ¿cómo vamos a salir de las falsas teologías? Por ejemplo, no sé si usted sabe, mejor no, se va a confundir más, mejor no le digo. No, sino asidos a la verdad. ¿Qué quiere decir asidos a la verdad? Practicando la verdad, practiquemos la verdad. Amén. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué las hermanas se sientan y los hermanos del lado derecho y los otros del lado izquierdo? Porque del lado derecho hay una persona que no te agrada. Dígame pues. ¿Y por qué no se sienta del lado izquierdo? Porque del lado derecho hay una persona que me cae mal. Sí, si yo lo viví, yo no me sentaba hasta adelante porque ahí estaban aquellos que me caían mal. Yo no se lo digo por ustedes, lo digo por mí. Amén. Pero ¿sabe cuándo supe que estaba asido a la verdad? Cuando me acerqué y le dije, sabes, me caían mal, pero te vengo a pedir perdón. Te vengo a pedir perdón. ¿Y por qué, Carlitos? Porque vos me caes mal y ya no quiero seguir con esto. Perdóname y quiero ser tu amigo. Amén. Entonces yo les digo, entonces nosotros tenemos que saber, nosotros no somos llevados por vientos de doctrina, nosotros somos llevados por el amor. Yo digo, ¿por qué no nos pedimos perdón Amén. los unos a los otros de Dios?
Yo tenía un hermano en la iglesia que era igualito que yo. Copy-paste. Y como era mi reproducción, me caía mal también. Él gritaba como yo grito. Él saltaba como yo salto. Este es tan copión, decía yo. Y me caía mal. Hasta que una vez vino la palabra y le llegué, José, le dije, yo quiero ser uno con vos. Porque si no, no voy a ser edificado. Estoy deteniendo mi edificación. Quiero ser uno con vos. Mira, Carlito, no te molestes, pero vos también me caes mal. Y arreglamos las cosas. Y empezamos a caminar en otra dimensión. Y yo le digo, qué rico era andar perdonados y andar edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Pero ¿cómo vamos el tiempo, hermano? 35 minutos. 35. ¿Cuánto queda? 5. Asidos a la verdad en amor. En amor. Fíjense que ayer estaba en la mañana adorando. Y Dios me desarmó. Me desarmó de una manera simple y sencilla. Solo me dijo, Carlos, te amo. Sí, Carlos, te amo. Carlos, te amo. Y me tiré al suelo a llorar, como un bebé. Lloraba. Gracias a Dios, porque ya no tengo un padre que me lo diga. Pero te tengo un Padre Celestial que me recuerda cuánto me ama. Y Padre, yo quiero darte las gracias por ese amor, porque sin Él no hubiera sido salvo. Amén. Pero yo te digo, siguiendo la verdad en amor, ¿y para qué necesitamos asidos a la verdad y al amor? Para crecer juntos. Para crecer juntos. La iglesia viene a un crecimiento inesperado, una unción, va a empezarse a mover a otro nivel. Pero antes, ¿por qué no nos ponemos a cuentas? Amén. ¿Sabe qué hago yo? Yo pido perdón por mis pecados. ¿Usted peca? Sí, yo peco. Y me pongo a cuenta. Le pido perdón por mis hijos, le pido perdón por mi nieto, le pido perdón por mi colonia, le pido perdón por mi zona, le pido perdón por mi ciudad, le pido perdón por mi nación, le pido perdón por las naciones. Si no, ¿cómo vamos a alcanzar la unidad? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Y cuando habla de la cabeza, yo por eso les digo, en la iglesia que nosotros pastoreamos, nosotros no queremos ser vistos, porque si ven al hombre, lo van a idolatrar. Amén. Yo estuve, ministrando a varios de diferentes iglesias. Y yo le decía, vamos a regresar al Señor. Vamos a regresar al Señor, porque Él es Dios y Él es el único que se merece la alabanza, el poder y la gloria. Él es el único. Y vas a empezar a renunciar. Empezaba a renunciar. Y entonces le decía, ahora renuncia a tu pastor. No. Renuncia a tu pastor. No. ¿Por qué no? No. Pero renunciar a tu no, me voy a quedar sin nada. Mi papito, mi Dios. Dice, la grande Dios. Entonces al pastor lo tenían como Dios, como cabeza. Yo le digo, existen millones de congregaciones, pero cada congregación es parte del cuerpo de Cristo y existe solo una cabeza, y la cabeza se llama Jesucristo. Amén. Denle un aplauso, hombre.
Entonces la cabeza es Cristo. Por esto el Señor dijo, les voy a dar un nombre. No dijo Carlos Contreras, no dijo Mario Méndez, sino el nombre de Jesús, para que cuando ustedes utilicen ese nombre, se va a doblar la enfermedad, la rodilla de la enfermedad, la rodilla de la escasez, la rodilla de la lucha, de las pruebas, de las enemistades, de los pleitos. Te van a tener que arrodillar en el nombre de Jesús. Porque si uno se pone adelante, como decía un hermano, le da doble clic al icono de las trompadas. O se metió al callejón de los mameyazos, porque los demonios no perdonan. Pero terminemos. 4:16. De quien el cuerpo bien unido. ¿Cómo tiene que ser el cuerpo? Bien unido. Venga, hermano. Venga. Bien unido. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Entrelazado. Entonces lo va a agarrar así y también así. Porque dice entrelazado, bien unido y entrelazado. Porque nosotros tenemos que amar, no con un amor fingido, sino con un amor puro. Yo le digo, uno va a visitar a una hermana, a un hermano y ve una necesidad, dice Santiago, no ores solamente por sus necesidades, sino saca de tu billetera algo para darle para su sustento. ¿Verdad? Dice, entrelazado por las coyunturas, el rico suministro. ¿Cuál es el rico suministro? ¿Cuál es el rico suministro? La palabra de Dios, es el amor de Dios el que nos tiene que amarrar. Amén. El amor de Dios. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar de acuerdo. En esta iglesia tenemos que estar unidos y no de acuerdo. Yo le digo, es el cumpleaños del pastor. Gran banquete. Es el cumpleaños de tu hermano. Hacerle banquete. Amén. Llevarle un regalo. Llevarle algo. ¿Verdad? Yo tenía, cuando eran los líderes, en el liderazgo no todos se llevan bien. Pero un hermano, el Señor le dio una estrategia tan sencilla y simple. ¿Sabe qué hizo? Pasó comprando una bolsa de dulces. Y mientras predicaba, le dio un dulce a cada uno. Pues, destápenlo pues muchachos y cómanse, se lo comieron. Ahora yo desato el amor de Dios entre nosotros. Y se cayeron todas las barreras. Amén. Los que no nos hablaban, nos hablaron. A los que no le hablaban, nos hablamos. ¿Por qué? Porque entendimos que el amor cumple una gran cantidad de funciones y entre la principal es perdonar. Amén. Dice 5 ministros, y por la función de cada miembro en su medida causa el crecimiento del cuerpo para edificación siguiendo el mismo amor. Entonces yo le digo, llegamos al final de esta prédica, pero yo quiero que la guarde en su corazón. Yo les compartía algo a los hermanos. La palabra dice que todos los que descienden de Jerusalén, no todos son judíos. Entonces, pero yo estuve con unos judíos y me enseñaron algo.
Me dijeron, ¿saben de dónde nacen los judíos? Ah, porque es papá judío. Y dijo, no es porque el papá sea judío. Porque el papá puede ir a encontrar a una Rebeca en el camino y va a ir a pagarle para tener encuentros sensuales del tercer tipo. ¿Verdad? El judío se va. ¿Cómo se llamaba? Judá, ¿va? Judá entregó el sello y entregó el báculo. Entregó el sello de autoridad y entregó el báculo de autoridad. Y cuando vieron que la nuera estaba embarazada, dijo, mátenla. ¿Y qué dijo? El dueño de este sello y de este báculo es el que me embarazó, dijo. Pero yo les enseñaba, los judíos son porque nacen de la matriz de una madre judía. Pero aquí viene la revelación. La madre lo tiene 9 meses en el vientre. Y ahí se cumple la palabra que cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo desarrolló sin que le hiciera nada, ni que le hiciera falta ninguna cosa. Amén. Entonces, la madre lo cuida, la madre lo siente, la madre empieza a amarlo desde que se forma, pero no se está dando cuenta que está limpiando la genética podrida que trae el padre o que trae la madre. De tal manera que cuando nace la criatura, nace con influencia de la madre. ¿A quiénes buscan los patojos cuando llegan a la casa? ¿Dónde está mi mamá? ¿Verdad? ¿Y mi mamá? ¿Por qué? Porque hay una conexión. Y sabe usted, la mujer sabia e inteligente establece la palabra de Dios en el corazón de sus hijos y les cambia toda la vida. Amén. Les cambia toda la vida. El padre no. El padre establece, él es la cabeza, todo, pero el amor de Dios se manifiesta en la madre. Amén. Y hoy no es día de las madres. Amén. Entonces yo quiero que nos pongamos de pie.